consejo, bueno, está centrado en trabajar una tertulia dialógica, pedagógica, donde podamos compartir nuestra lectura de manera grupal, ya, eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a trabajar en grupos, donde cada grupo va a contar con un coordinador, con un modelador también puede ser, de la tertulia, ¿ya? El texto era un extracto de la pedagogía de la autonomía de Paulo Freire, ¿ya? Y tiene que ver con los saberes necesarios para la práctica educativa, ¿ya? Les voy a pedir disculpas si escuchan algún ruido de fondo de un instrumento musical, es que mi hija está en clase de instrumento en este momento, ¿ya? Está alejada, pero esa cosa suena re fuerte igual. Entonces, una vez que estén trabajando en los grupos y se comparta la reflexión, cada coordinador y monitor va a tratar de hacer un cierre con ustedes, donde ustedes puedan identificar, ay, se me fue el nombre, de los principios. Los principios, Sí. Aquí están. Acá, donde Los pueden siete. identificar los siete Los siete principios principios. de aprendizaje Siete. dialógico, ¿ya? Se me había ido el nombre. Ya, hay 7 principios que obviamente no siempre todos a lo mejor se pueden trabajar en una tertulia dialógica o no todos se visibilizan, pero sí la gran mayoría. Entonces la idea es que después hagamos un cierre grupal y un cierre general también, donde un representante de cada grupo va a dar a conocer una pequeña síntesis de cómo estuvo la reflexión con su equipo. ¿Ya? Ok. Entonces vamos a darle el pase a Fernando para que haga la distribución de los grupos. Que tengan una buena reflexión, colegas. Gracias. ¿Tenemos que esperar que llegue algún link para los grupos? No. Ale, sería bueno que a lo mejor retomáramos el tema de los principios. Antes de que nos separen. Sí, de que nos separemos, sería bueno si tienen los textos a mano que al menos se pueda leer uno porque es bien breve. Ya, yo mandé a través de Angélica obviamente y del equipo de comunidades de aprendizaje, enviamos los 7 principios dialógicos, ¿ya? Donde además los acompañamos con unas láminas para que fuera mucho más didáctico. Hay algunos que nos cuesta leer un poco, que ya estamos cansados, pero la lámina obviamente reflejaba los principios. Había un primer principio que trataba del principio de la transformación. ¿Alguien me puede apoyar con el principio de la transformación? ¿De qué se trataba? ¿Lo recuerdan? Colegas. Hablaba de que nosotros somos seres que estamos destinados a transformar y no a adaptarnos. Muy bien. Muy bien, colegas. ¿Ya? También estamos abiertos y dispuestos también al cambio. Así que muy bien, colega. El segundo principio, y esto nosotros lo vamos logrando también con la lectura, con el trabajo que estamos haciendo nosotros de la lectura, con estas reflexiones dialógicas que tenemos y que podemos también, obviamente, practicar con nuestros estudiantes. Segundo principio tiene que ver con el, ¿recuerdan? Diálogo igualitario. Diálogo igualitario. Muy bien. ¿Alguien me puede ayudar con a qué se refiere el diálogo igualitario? Sí, es valorar todos los aportes que podamos hacer. Que todos los aportes son válidos. Muy bien, Marcela, muchas gracias, porque todos podemos opinar, todos podemos argumentar, y todas esas argumentaciones también tienen que ser tomadas y respetadas por el otro. Así que en la tertulia nos permite trabajar con ese principio. Tercer principio, inteligencia cultural. Ay, a mí esta me gusta. Sí. ¿Ya? Sí, a mí esa me gusta porque considero que es justamente la parte de la riqueza de comunidades y sobre todo respecto de la tertulia es cuando tú valoras el contexto y la cultura de cada persona. Entonces, desde su propia realidad, ¿cierto? Puede construir este nuevo conocimiento y por lo tanto tú no te presentas en esta calidad de experto o de un ente superior, por más estudios que tengas. Entonces, a mí siempre cuando leí esto, me hizo mucho sentido con este ejemplo
esa famosa pregunta Simpson en algún minuto sobre cuántas ovejas quedaban si uno abría el portón o el corral donde estaban. Y un chico de Magallanes contestaba que no se iba ninguna. Entonces todo el mundo decía, pero ¿cómo no se va a ir ninguna? Está mal esa respuesta. Claro, en el contexto de él, como él trabaja con las ovejas y los corderos, sabía que para que pudieran salir las ovejas, tenía que salir la que corresponde a la que hace de líder y al perro. Si no la sacaban, no iban a salir, por más abierto que estuviera él. Entonces, el valor que tiene el contexto, la cultura, para una construcción en comunidad es vital. Entonces, a mí es uno de los principios que a mí por lo menos me valoro mucho de comunidades de aprendizaje. Y creo que en nuestro contexto, con mayor razón, cuando a veces la realidad de los niños difiere o se aleja a lo mejor incluso a la propia crianza que uno ha tenido, y cómo desde ese contexto se logra cierto valor y una construcción en conjunto. Así que me encanta la inteligencia cultural. Muy bien, Angélica. Además, destacar que es súper importante de que esto no tiene edades para poder opinar, o sea, la opinión o la reflexión de un abuelito es tan válida como la reflexión de una persona de 30, 40, como también de uno de nuestros estudiantes. Claro. Entonces, eso es súper importante y esto se puede lograr con las tertulias, ¿ya? Cuarto principio, ¿alguien lo recuerda? ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien lo tiene? Solidaridad. Eso era de solidaridad, ¿o no? Solidaridad. Muy Sí. bien, Marce y Jason. ¿Puedes aportar con algo con respecto a eso? Al parecer era como el esfuerzo que uno hace como profe para entregarle a los chicos como la educación de calidad. Es como hablaba de la no exclusión, como en el fondo trabajar para todos. Claro. Es también como nosotros propiciamos de que la otra persona también, al reflexionar, nos está ayudando a nosotros también a aprender, ¿ya? Entonces también va como muy ligado de la mano con los principios bueno, todos van ligados con los principios de la mano. Claro, Quinto era como principio. hacerse cargo era como hacerse cargo y comprometerse con la superación de la exclusión. También. Sobre todo nosotros que somos profesores. Sí, muy bien. Acá también dice, independientemente de cuáles sean las diferencias que existan entre las personas que están participando, ¿ya? Muchas gracias, Marcela. Quinto principio. Dimensión instrumental. Muy bien, profesor, muchas gracias. ¿A qué se refiere la dimensión instrumental? Hay que evitar la exclusión social. Ya. Yo lo entendí distinto. A ver, Es como la enseñanza del contenido, no formal. O sea, exacto. Que todo lo que nosotros aprendamos va a servir para nuestros conocimientos. No necesariamente tenemos que irnos en una sola línea, por ejemplo, solamente el lenguaje, sino que aquí todas las dimensiones son importantes. ¿Ya? Todas las dimensiones, la matemática, el arte, todas son parte de nuestros conocimientos. No, y lo que dice el Marquito, de hecho, está correcto también, la interpretación que hace el profe Marco, porque de alguna manera lo que busca el principio de la dimensión instrumental es precisamente, exacto, el no marginarnos, a pesar de que de alguna manera estos principios buscan un determinado fin, en no marginar a los estudiantes del contenido disciplinario instrumental que también es válido, como no alejarnos excesivamente de esa parte, como de los conocimientos más técnicos, las matemáticas, la ciencia más dura y todas las asignaturas en las cuales tenemos que abordar. Así que Marco también estaba correcto en lo que dijo. Sí. Y tiene que ver con esto que también que a veces los chicos hacen como separación y que nosotros lo llamamos con las multiinteligencias o con las inteligencias funcionales, donde la persona cree que es solamente bueno para una cosa y no, pues somos buenos como para varias cosas. Entonces, las tertulias también ayudan a que nosotros tengamos un abanico más abierto de posibilidades de poder entender otras áreas, con la lectura, obviamente. Sexto principio. Creación de sentido. Creación de sentido. ¿Quién nos puede ayudar con la creación de sentido?
Es que darle una orientación a nuestra existencia. Me gusta el profesor Marco, está súper participativo. Genial. Sí, pero Tal cual, Marco. Espérate, alguien estaba, Luciano. No, mira, es que una parte decía que era soñar, sentir un proyecto, ¿por qué luchar? En el fondo, empoderarse de esto. Por ejemplo, si estáis trabajando en el proyecto de comunidad de aprendizaje, a mí me tocó participar con Jimena y con Gonzalo, que después se empoderaron tanto del tema que ambos trabajaron en su posgrado en función de este tema. Entonces, de verdad, no es solamente trabajo, sino que al final se involucra absolutamente en el tema. Yo creo que es la gracia en sí del sistema, han incorporado tanto los grupos o las tertulias ya en un carácter práctico, ya no solamente porque teníamos visita, como decíamos, y por ejemplo nosotros le decíamos a los chicos que motivamos a venirse al establecimiento, a los de Mantagua y a los de Francia, que tuvo un muy buen éxito ese tema, que efectivamente no era porque ellos estaban ahí, sino que era una práctica habitual del liceo. Entonces creo que un poco pasa por eso, por defender un proyecto, para hacerlo una bandera de uno. Sí, pues como dice acá, de soñar, Yo sentir. quería aportar algo. Claro. Eso, ¿puedo aportar algo? Sí, Obvio. dale. Hola a todos. Quería decir que eso, que yo lo había sentido como que algo que involucrara sentimientos, porque también hablaba como de la familia que se acercara, entonces quiere decir que sentí como identidad quizás, por ahí lo entendí yo. Entonces si yo me siento identificado con algo, le encuentro un sentido, ¿por qué existo? ¿Qué voy a hacer? No sé, eso. Gracias. Maravilloso, maravilloso los aportes, chiquillos. Vamos entonces con el último principio para pasar a nuestros grupos de trabajo. El principio número 7, que tiene que ver con lo que a mí más me gusta. ¿Cuál es? Igualdad de las diferencias. Igualdad. Igualdad de las diferencias. Jonathan, ¿nos quieres aportar con ese? Sí, bueno, básicamente es un poco lo que hemos dicho o lo que han dicho los colegas. Estos principios parten de la idea de que no hay verdades absolutas, en primer lugar, y luego democratizar el conocimiento. Y para ello es que, y ese enfoque tienen estos principios, ya que yo al menos los resumo desde esas dos vertientes, ya desde el conocimiento, desde la vertiente de democratizar el conocimiento y de la idea de que no hay verdad absoluta. Y en ese sentido, claramente se hace importante todas las contribuciones posibles, ¿ya? En el entendido de que cada uno nota o ve alguna parcela de lo que es verdad. Entonces, entre más perspectivas tengamos, más se va a hacer, más clara se va a hacer la idea o el problema o el objeto de estudio que tengamos enfrente. Entonces, un poco también el principio de la solidaridad y el principio del que hablamos ahora, de la igualdad de las diferencias, implica eso, que todas las diferencias son no contradicciones, sino que son momentos necesarios para poder construir un sentido, ¿ya? Para poder construir un significado de algún texto, por ejemplo, lo que se hace en las tertulias literarias. Eso. Súper, gracias Jonathan. Y algo súper importante también que resaltar es que te aparece en la lámina que cuanto más diversos seamos, más Mejor. podemos aprender, más nos enriquecemos nosotros como personas. Así que súper bien, colegas, les agradezco la participación y ahora los invito a participar en los grupos donde van a tener un coordinador por grupo. Estos coordinadores son Angélica, Gonzalo, Luciano, Marcela y quien habla, ¿ya? Y después nos volveremos a encontrar entonces para compartir qué tal fue nuestra tertulia y nuestra reflexión, ¿ya? Muchas gracias. Okay. Fernando. Preguntaban lo del link. No, el Fernando va a hacer las separaciones, inmediatamente ustedes van a ingresar a salas, ustedes tienen que esperar ahí nomás. Y agradecer a Marcelo por su aporte, por su apoyo de hoy. Vamos a esperar a Fernando.
Fernando, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, lo estoy dividiendo. Ah, ya, Fernando, que no me toque con Esteban, por favor. Es que es al azar en realidad. Pero por favor, ahí mete mano, por favor. Ya, ahora lo voy a esperar, les va a llegar una invitación. Si hay algún cambio, yo los puedo cambiar. Perfecto. Entonces, esa es la idea, que tengamos este espacio para poder tertuliar. ¿Alguien quiere comenzar? Estoy buscando en la parte que... Voy a revisarlo de nuevo por si acaso. Voy a revisar otra vez. Ya. Pero igual no es estrictamente necesario si finalmente al final, cuando escuche las opiniones de todos, puede sacar sus conclusiones también y ahí va participando para que no quede afuera. Claro. ¿Ya? La idea aquí no es marginar a nadie, sin duda. Si es que no pudieron o tuvieron la oportunidad de leer el texto. Sí, pero finalmente vamos a estar filosofando de educación y claro, todos sabemos de qué estamos hablando. Claro. Exactamente. Ya. ¿El resto tuvo problemas con la lectura? ¿Pudieron leer el texto? No, yo lo leí. Leito, ¿te gustaría partir a ti como voluntario? Bueno. Dale, juega nomás. Bueno, por lo que yo tengo entendido, es que buscar una frase o un párrafo o algo que te llame la atención y desde ahí ir analizando y compartiendo las cosas, ¿cierto? Entonces, yo encontré frases que fueron muy llamativas para mí, que hablan sobre todo de la transformación, entendiendo, y todos entendemos que la educación es sinónimo de transformación social. Habla el texto, lo menciona como algo necesario, como la necesidad de una transformación social, ¿cierto? Desde ahí habla de lo importante que es, como, o yo lo tomé así, lo interpreté como de la comunidad, y desde ahí me hace mucho ruido con el tema de la comunidad de aprendizaje. Habla que para que haya una transformación social se necesita mucho de una organización. Y desde ese punto es donde yo planteo la gran falla en nuestro liceo. No sé cuál será el motivo, en realidad, ego, ideología, anda a saber tú, pero ahí hay una falla en cuanto a la organización. ¿Ya? Por otro lado, también el tema de comunidad de aprendizaje me genera bastante importancia cuando habla de la comprensión de la vida social. Yo como profesor de lenguaje entiendo la importancia de la lectura, pero claro, a través de la lectura, de una mejor comprensión lectora, se tiene una mejor comprensión de la vida social en general, ¿cierto? Y eso es lo que trabaja justamente el tema de comunidad de aprendizaje con las tertulias, es trabajar la lectura, fomentar el diálogo igualitario, y ahí entran todos esos principios que se mencionaron anteriormente. O sea, las tertulias, digamos, o la comunidad de aprendizaje trabaja esas dos cosas que necesitamos. Primero, como la organización, la comunidad, y de ahí te planteo cuál es la falla, y también el tema de las tertulias como otra práctica que también es fundamental para mejorar la comprensión social de los jóvenes, ¿ya? Y claro, la transformación, si no es en comunidad, es muy, muy difícil. Cuando habla de organización, él lo plantea como un ejemplo de la favela y de un obrero, y de cómo fue generando sentido de pertenencia. Entonces, ese tipo de organización, quizá un poco utópica y fácil de redactar en un texto, es la que se necesita. Hoy no me veo. Eso. Muchas gracias, sí. Leo. Ahí te ves. Muchísimas gracias, Leo. Salud por tu participación. ¿Alguien tiene alguna réplica con respecto a lo que menciona el profesor Leo? ¿Con lo que dijo, con lo que mencionó? Se puede esto, lo otro, pero en verdad sí se puede cambiar. Y me llamó la atención mucho lo que salía así como textual de una señora que le preguntaban si era americana y ella dijo, no, yo soy pobre. Entonces, él como esa realidad de ella le da su experiencia o vivencia personal, y el cómo eso sí se puede cambiar y transformar, pero con un cambio obviamente acompañado quizás, o con una visión diferente y alguien que la acompañe. Y yo lo había relacionado a otro video que era parecido, entonces por eso también me llamó la atención.
Sí, encontraste que había harto sentido ahí en lo Similitud. que... similitud, sí. No, sí, es verdad con el video que mandaste. Es que Claro, y mandó... como no tenemos que hacer una declaración, sino que el preguntarnos cómo puedo lograr algo. No yo hacer. soy esto, yo soy lo otro, sino que, claro, darse la oportunidad de hacerlo. Marcelo, ¿tú qué opinas de lo que han dicho tus compañeros? Más allá que si has leído o no a Freire, o bueno, en este caso desgraciadamente no cumpliste con lo fundamental, responsabilidad mía, voy a aprender a enviar mejor los documentos, pero de lo que han aportado tus colegas. Utilitario. ¿Cachai? Y se metieron a la clase de inglés. Y yo dije, ya chiquillos, la motivación, que bueno, la motivación que sea, pero entonces no puede ser porque se conectan tan poco. Ahora hoy día era frustrante porque el modem que los niños recibieron, ninguno se puede conectar ni a Zoom. Entonces era como súper frustrante porque estaban todos esperando los computadores y casi ninguno se pudo conectar. Bueno, pero eso en el fondo. Y no, y el otro que lo que opina del texto, yo creo que hay tantas plataformas que se confunden. Zoom, Learn, Aprendo en Línea, televisión educativa, entonces también se produce ahí un tema de que, oye, ¿para dónde me tiro? Otro fenómeno que se está dando, que no sé si después lo vamos a tocar o qué, pero le pasó a mi curso con la Nuri. Porque la Nuri, yo le pregunté un día, el lunes, Nuri, ¿cómo te ha ido con mi curso? Bla, bla, bla. Sí, bien, pero tengo problemas con un niño. Tanto, el niño no existe. Yo le dije, Nuri, ¿sabes que el niño te está inventando el nombre? Porque claro, uno aquí no puede controlar que esté atrás la persona. Claro. Después leí que hay cabros ingenieros de cuarto que le están vendiendo las pruebas y los trabajos a los mechones, porque obvio que no tienen ni idea quién está atrás de la cámara. ¿Cachai? Todo online, han cambiado hasta los negocios. La cosa es que yo tengo que, no sé, pues saber si el Jaime Olivares era uno de mi curso que por molestarse cambia el nombre, o los niños también me dijeron que está de moda pasar el link de la clase. Tú la compartas a todo el mundo y se meten los ociosos a molestar. Se han dado caso. Entonces, la Nuri me decía, cuando ella hablaba, el Jaime Olivares ponía música fuerte. Jaime Olivares, Entonces a la otra le dije, igual no lo dejé entrar y todo, pero yo estoy averiguando eso, ¿cachai? Ojalá los niños sean leales y me digan, no, en realidad era uno de nosotros, nos equivocamos, ya. Y que Jaime Olivares desaparezca. O puede ser esto que pasa, que ellos comparten el link, que ahora también sería como culpa de ellos, porque ellos lo comparten, y la gente se mete, no sé, cada cosa ahora. Pero ya chantar una clase con mucho, sí. Ya, Ania, ¿tú algo? De ahí del tema de, que hablamos de, perdona, era presencia igual convivencia, era el paradigma. ¿Cómo ha sido en el tema del grupo de integración? Sí, es que estaba con problemas del micrófono. Dale. Bueno, como la verdad leí el texto, no todo, porque me costó un poco comprender el primero, me basé más en el otro. Y bueno, y en el programa también es la misma realidad que menciona la Debbie. Tenemos también niños que ya están bastante desmotivados, ¿cierto? Incluso hasta los apoderados. En mi caso, no sé, pues no me dejan los vistos y estamos ahí con las chiquillas ya haciendo un trabajo y con el psicólogo como para poder motivarlo aún más. Así que es un tema preocupante que yo creo que no solamente nos pasa a nosotros, sino que a todos los profesores, ¿ya? Y del texto, como digo, entonces siempre uno tiene que estar como actualizándose en todo eso. Como profesional, pero también lo veo en que en el día a día de cada niño. O sea, los niños están aprendiendo, los niños están moldeándose incluso en lo que estamos viviendo ahora y están como aprendiendo una nueva forma de aprender. Y eso como que me llamó mucho la atención, que estamos programados para aprender continuamente. O sea, nunca es tarde para aprender, nunca es... Yo me acuerdo a mi mamá, por ejemplo, que sacó cuarto medio cuando nosotros estábamos en la básica, entonces me acuerdo de esas cosas, nunca es tarde para que alguien tome, no sé, el tiempo para aprender más, de cualquier área, de cualquier cosa. Gracias, Mipsa, qué lindo. Un texto para compartir y después reflexionamos con respecto a los comentarios a lo que compartieron nuestras colegas. ¿Quién Yo, sigue? tía. Ya. Gracias, profesor Sobrino.
Dele. Ya, bueno, la frase que a mí me llamó mucho la atención, bueno, me llamaron la atención muchas, pero creo que de esta se pueden desprender muchas cosas, que es, que aparece casi al principio, que dice, es el saber de la historia como posibilidad y no como determinación. Creo que eso es fundamental para entenderse dentro de nuestro, de nuestro lugar en el mundo, no como solamente un simple objeto, sino que como un sujeto consciente, con capacidad transformadora. eh, y creo que ahí está la riqueza de ser profe. Yo creo que en tanto que seamos conscientes de que podemos ayudar a la transformación y en tanto que creamos en la transformación de nuestros estudiantes, podemos seguir teniendo un alma de docente, creo yo, que es distinto a ser profesor. El alma de docente es otra cosa y creo que tiene que ver con el creer en la transformación. Pero eso también entra en la problemática de que muchas veces, en tanto que somos seres sujetos subjetivos, a veces tratamos de, o inconscientemente anulamos lo que traen los niños o lo que piensan los niños. Yo creo que lo que menos podemos hacer es caer como en simplismos de decirles cómo tienen que ser o lo que tienen que hacer. Tenemos que aportar para que ellos sean en base a su contexto y a su experiencia y a lo que nosotros podamos aportarle lo que ellos decidan, ¿ya? Y de esa manera nosotros tratar de darle las herramientas para que ellos se transformen y logren también transformar el mundo, pero que no seamos nosotros los que les digamos lo que ellos tienen que hacer, sino que sean ellos mismos los que sepan abrirse camino en este mundo, que por lo demás es bastante complejo. Eso, nada más. El cambio cuando se da no es fácil el cambio, porque para mí fue muy difícil estar en un país que no era el mío posteriormente, claro, pero no es imposible tampoco, porque ¿qué hace el cambio en ti? Te va haciendo mejor cada día más. Y una de las cosas que he aprendido a lo largo de los 2 años que tengo aquí en Chile es que no me conocía el potencial que yo misma como persona tenía. Y lo he ido descubriendo de poco a poco. Y ha sido un poco también por mi propia rebeldía también. Y eso me ha ayudado mucho. Me identifico con el autor porque tomo la parte positiva de él. Escojo lo que es bueno y lo que es edificante para mí. El resto no lo observo porque no me llena, no me satisface, pero sí tomo unas cosas positivas que tiene el autor allí y las tomo para mí. Eso es lo que, por ejemplo, en mi particular hago cuando veo un texto, por ejemplo, que habla mucho de política y eso, evado esa parte, pero tomo lo positivo que me pueda dejar ese texto a mí. Gracias, Nuri. La pregunta que me dieron para después entrar con el otro grupo es, ¿qué principios dialógicos se pudieron ver en esta tertulia? Nosotros repasamos recién 7 principios. ¿Qué principios dialógicos pudieron ver en la tertulia que acabamos de revisar entre nosotros? Yo creo que el último, igualdad y diferencia. O sea, por lo menos lo que veo yo. Ya, explícalo. Se ven algunas posiciones, Hernán Martínez tiene una posición, la profe Nuri tiene otra, que a lo mejor no son muy distantes, pero hay diversidad, y esa diversidad es la que nos favorece a nosotros. Ya. Para ir aprendiendo más, para ser mejor. La diversidad no es un obstáculo, por ahí dice este caballero. Al revés, por la diversidad viene siendo como un factor que facilita ¿cómo se llama? Todo lo que tiene que ver con nosotros, con el desempeño como personas, como profesores, como... Esa parte yo veo. Ya. ¿Qué otro principio ven? Yo veo, Marce, también primero la transformación. La transformación. Esta parte, ¿no? Ya. Ya que la estamos aplicando hacia nosotros como personas,
y hacia nuestro entorno y hacia nuestra labor como docente, yo pienso que la transformación también la veo allí. ¿Por qué? Porque cambiar no es nada fácil. Y cambiar para mí es un proceso de transformación. Para mí es un Ese es mi sentir hoy día con esta lectura, decir, pucha, en realidad, ojalá tengamos la revolución de los docentes, abran los ojos, sáquense la venda de los ojos, por favor, y peleemos por nuestros derechos, caramba. ¿Mm? Si nosotros nos damos el ejemplo, ¿qué ejemplo estamos dando a nuestros estudiantes? Seguimos siendo unos corderos. ¿Ah? Obviamente, como decía Angélica, se abre la puerta, las ovejas se arrancan, no. En este momento nadie se arranca, somos ovejas. ¿Mm? Y no quiero que mis estudiantes sean ovejas, no quiero que sean ovejas, quiero que sean revolucionarios, que no se repita todo este sistema. Que no se repita el sistema. Y si hay injusticia, que se la reclamen. Nosotros estamos viendo, exacto, en el sistema, nosotros vemos en Facebook, en distintas partes de las redes, que todo el mundo alega, por ejemplo, contra Piñera. Pero, ¿quién sacamos a Piñera? O sea, me incluyo por ser parte de Chile, ¿me entienden? Pero somos nosotros mismos los que lo sacamos, pues, y después volvemos a caer en lo mismo y volvemos a caer en lo mismo. Entonces, de repente dice, saquémonos la venda de los ojos. pero ¿quiénes son los que lo sacaron? Los idiotas. Por eso tenemos que ser más proactivos. Tenemos que poner los pies en la tierra. Se puede, no se puede. ¿Ya? Y ahí es donde tenemos que ser. Lo otro que yo rescato de la conferencia online, la rescato, es que dice, cada profesor es experto en su área. Por lo tanto, cada profesor tiene que definir los tiempos en los cuales van a planificar. Y qué es lo que van a enseñar. Y cómo lo van a enseñar. Entonces aquí la autonomía docente está aquí a flor de piel. Y hay que usarla. Este es el momento. Como usted dice, este momento es una oportunidad para crear, hagámoslo. Esto de no poder tú llegar y saludarte, abrazarte, o que era lo que uno hacía como habitual en mente. Entonces es como bien complejo a mi gusto como el escenario, cómo tú lo abordas, y a uno le cuesta como adulto, imagínate a los niños. Claro, y esa es solamente una de las aristas que van a ir. No, por eso te digo. Cada una de uno las tiene sus propias necesidades, sus propios procesos, y no todos tienen las competencias necesarias para ser tan resilientes como han sido, por ejemplo, las personas que están aquí presentes, que han sido capaces de adaptarse rápidamente a las exigencias tanto de su trabajo como del diario vivir. Entonces, en ese sentido tenemos una gran labor de acompañar a nuestras familias. Me refiero a la familia LPP. Sí. Yanko, tú bueno, a lo mejor esto tiene que ver ya con una pregunta, considerando que tú eres un colega que se integró ahora, y de integrarse a una comunidad, más allá de toda, a lo mejor, la buena disposición que observamos, y digo observamos porque tuvimos la oportunidad de entrevistarte con el director y Marisol, pero desde tu perspectiva como alguien que ya está, bueno, absolutamente integrado, pero viene llegando este año, y más aún con un tema y un contexto de confinamiento. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo ha sido tu percepción? Igual sería importante conocerla ya que quedaste en el grupo. Sí, bueno, no lo voy a negar, ha sido bastante extraño. ¿Por qué? Porque, a ver, llegué, estuve una semana, y dentro de esa semana tuve capacitación. Entonces alcancé a estar como 2 días, en el establecimiento, y en realidad no pude conocer a mucha gente que digamos, o sea, la Lisi, bueno, ustedes que me entrevistaron, ¿cierto? Pero al resto poco y nada. Entonces trabajar no conociendo a la gente, sin tener un vínculo mayor, al principio se me hizo bastante complicado, muy complejo. Pero ya, bueno, al pasar de los días, de la semana, ya me he sentido más integrado, pero sigue siendo complejo el no tener como ese contacto físico con la gente, el saludo de mano, el abrazo, pero en realidad ahora me siento totalmente integrado así en la comunidad LPQ. Ese tipo de alumnos.
Es que lo que pasa, Luciano, es que hoy en día las familias están como destruidas por dentro. Los papás ya no se preocupan de los cabros, ya no hay respeto dentro de la casa. El padre, por ellos, que el cabro ande en la calle, que no hueve en la casa, ándate, ándate. Y el trato que tienen hacia los niños, yo lo he visto, es muy feo, mucho garabato y cabro para allá, cabro para acá, el hacinamiento que viven. Entonces se conjuga la pobreza, la falta de educación, el no querer hacer las cosas como deben ser. Y nosotros los profesores somos los mandados que tenemos que enderezar ese clavito. Pero resulta que a veces no tienes el apoyo de la familia. Entonces es un poco decepcionante porque vais nadando contra la corriente. Es lo que dice la Debbie, los flaites. Aquí donde yo vivo al frente mío hay 3 pasajes, que es el barrio chino. Yo cuando voy a comprar pan y yo los escucho hablar y sus asados y sus cosas, y es otro mundo. En realidad es otro mundo. Entonces uno dice, bueno, hay que convivir, pues. No queda otra. Claro. Y eso es. Y no es solamente Chile, porque tú ves que en Argentina se llaman Villa Miseria, que en Brasil son las favelas, claro, y absolutamente un fenómeno globalizado. En una parte del texto te habla de la desconsideración ofensiva. ¿Qué sería eso? Sería a lo mejor lo que hizo Mañalich cuando dijo, oye, yo no sabía que en Chile había tantos pobres como vivían de ese grado de hacinamiento. Es que, ¿Pasa por ahí o no? Mira, Luciano, voy a hacer esto es lo que yo siempre he pensado, yo antes me pasaba un poco lo que pasaba a Debbie, que yo antes tenía una reticencia súper grande con los flaites, porque yo siempre me crié yo soy una persona de pobre, así como clase media baja, porque me encanta decir no clase media, pero en fondo clase media baja, pobre, gente que de trabajo, ya. Pero nunca vi nada así como el COA o cosas, nunca vi nada. Yo estudié en la Barra aquí, un liceo promedio, y llego a la universidad, empiezo a conocer chiquillos ya distintos a mí, porque tienen un rango cultural distinto, ya sea para arriba o para abajo, da lo mismo. Y cuando llego a trabajar a colegio a Pudahuel, me doy cuenta de un mundo que yo desconocía. Era como ese mundo que los países tercermundistas, Latinoamérica en especial, esconde bajo la alfombra y refregan en la cara al resto del mundo su porquería de modelo económico, pero que sin embargo tiene abajo, bajo la alfombra, mucha decadencia, mucha pobreza, mucha falta de medio. O sea, lo vimos con Mañalich y lo vemos a cada rato. Gracias, Jonathan. Finalizamos con Mipsar. ¿Quieres aportar con algo? Mira, hay unas cosas que también leí sobre la parte política, que creo que muchas de las cosas que están pasando ahora también pasa por eso. Por ejemplo, ahí decía que los militantes políticos tenían como un desconocimiento del mundo popular, que es lo que, por ejemplo, nuestro ministro de Salud acá dijo hace un par de semanas, que desconocía muchas de las cosas de cómo se vivía la pobreza en Chile, o sea, eso. Y obviamente hablaba también de una política asistencialista, y esa política asistencialista es la que en este minuto no deja la transformación real, o sea, es como dar como, no sé, parche, en vez de transformar y crear algo nuevo. Entonces, eso como que igual era interesante del texto. Gracias, Mipsar. Nos quedan unos minutitos para compartir a lo mejor 2 opiniones cortitas. Director Cristian, Esteban. Sí, yo solamente, tomándome un poco de lo que estaba señalando Jonathan, respecto a un poco lo que, bueno, alguien también lo decía por ahí, esto de un poco de lo que señala Freire de la pedagogía crítica, lo veía la otra vez, hace un tiempo atrás, leyéndolo sobre unos docentes que lo pasaban mal, digamos, en contextos de su labor docente, y es porque yo pensaba, y lo relacionaba un poco con esto, en el sentido de que nosotros de alguna manera seguimos la lógica en la cual como se nos educó a nosotros, con una dinámica en la cual nosotros como alumnos en aquella época no teníamos ningún grado de participación, no éramos parte del proceso. En el fondo éramos un recipiente que se supone que recibía el conocimiento que venía dado de quien estaba un poco más adelante de nosotros y que tenía los títulos, se supone que para hacer eso.
Hoy en día justamente estamos frente a una realidad distinta donde los chicos, si bien es cierto, manifiestan al parecer cierto un desinterés, lo importante sería preguntarnos el por qué. Y probablemente mucho de lo que nosotros veamos tiene que ver con que en general el sistema ha descuidado algo que es súper importante, que tiene que ver con el hecho de conectar la educación también con la emoción, que la educación no solamente sea un conocimiento técnico, que si bien es cierto, es uno de los principios dentro de la dimensión instrumental necesaria, debe estar conectada necesariamente con la emoción, para que realmente tenga un sentido, donde yo realmente sienta que lo que yo estoy haciendo como docente, como profesor, tiene un sentido para alguien, también lo tiene para mí, y asimismo también para los niños y niñas. Y entonces yo creo que ahí No. Exacto. Sumamos todos los principios, como dijo Hernán, que lo planteó súper bien. ¿Ya? Están todos presentes en lo que hicimos hoy día. Fernando, ¿tú estás en el grupo o nos toca ya volver? Es un espía. Que yo voy saltando de grupo en grupo para poder ir grabando. Pero yo deshago la sesión cuando esté lista, por eso no sé si le llevo el mensaje. Y como en unos 2 minutos, sí, estamos listos. 1 minuto y medio más o menos, yo deshago los grupos y vamos a volver al grupo general. Perfecto. Nosotros estamos listos y nuestra vocera es la Nuri. Ya, perfecto. Sí, como en 1 minuto yo voy a deshacer en los grupos que están ahora. ¿Ya? Ok. Lo que le representa a usted el texto es algo totalmente individual de su interacción con la lectura. Las interpretaciones son personales, sí. Eso es lo interesante. Sí, pues, dime, Leo. ¿Te doy el pase en el tema de la injusticia para que lo explayes tú mejor? No, ¿En ese concepto? No, porque yo siempre me quemo. Yo siempre estoy hablando y después nadie me apoya. Así que no, yo ya tengo la experiencia. Que realmente pues, hay países, ¿cierto?, que sus necesidades han ido por otro ámbito y no por algo básico como una canasta familiar, porque eso ya está considerado. Y el tema, ¿cierto?, de lo importante que es comenzar con algún tipo de... Me ha pasado varias veces, o sea, que niños después de años me han dicho cosas súper bonitas y me lo he encontrado en la calle, y gente en ciudades distintas, me han sido eventos muy lindos, y ahí yo digo, no, pues no estoy mal, estoy bien, yo no estoy mal. Tenido todos juntos. ¿Se recuerdan de los principios? ¿Qué nos ha permitido esta reflexión que hemos tenido hasta ahora? ¿Qué principios nos ha permitido trabajar o han estado presentes? Diálogo igualitario. Súper. Esteban, no se te escuchó nada. Lo siento. Ahora sí. Solidaridad, igualdad de diferencias, dije. Ah, claro. Solidaridad, igualdad de diferencias. ¿Alguien más evidenció otro principio en esta reflexión? Creo que las reflexiones vienen de distintas veredas, y lo importante es que estas se pudieran complementar de alguna forma, porque no funcionan aisladas, sino que una pudiera complementarse con la otra y hacia futuro ir buscando posibilidades. De eso se trata, buscar posibilidades, que tanto como emociones como la tuya, Betty, como a lo mejor las que tenga la Feña o la Gaby, el Leo, la Isa, se pudieran ir complementando y darle como posibilidad. Tomamos eso como una realidad, apliquémoslo a la pandemia. O sea, esto es 50 y 50. O sea, obviamente la cabeza, quien maneja todo, tiene su responsabilidad, pero también la gente la tiene. Y ahí voy también a lo que decía la Debbie. Hay gente que tiene una vida, una forma de ver la vida distinta. Son subculturas. Uno habla de culturas totalmente distintas unas a otras. Los ricos tienen su cultura, los pobres de clase media tenemos otra, y la gente que está más abajo tiene otra. Son varias culturas dentro del mismo país. Entonces, y eso es a lo que uno tiende a equiparar la cancha.
Cuando uno es profe tiende a equiparar la cancha con esas diferencias culturales, porque lo que dice la Debbie, que ellos tienen su propia forma de caminar, porque ellos se sienten parte de algo. Ellos necesitan ser así porque es un sentido de pertenencia. ¿Por qué los cuicos hablan con la papa en la boca? Por lo mismo. ¿Por qué no? Ya que estamos todos de vuelta, para finalizar, habíamos solicitado por grupo a un representante para que nos contara brevemente cómo estuvo la reflexión y qué principios pudieron visualizar en la tertulia que acabamos de presenciar. ¿Quién comienza? ¿El grupo de Gonzalo? Bueno, los chiquillos consideraron pertinente que fuera yo la persona que pudiera llevar adelante una moción grupal, colectiva. ¿Ya? Estuve de acuerdo. Fue una discusión súper interesante, sin duda. A partir del texto de Paulo Freire se pudieron visibilizar de alguna manera cómo operan de manera permanente estas injusticias y transversales que vienen de injusticias que van y que son propias al gremio docente, ¿no es cierto? Estas injusticias que de alguna manera han sido históricas, que llevan tantos años operando en el gremio docente, que ha costado tanto volver a legitimar las prácticas de los colegas, a reivindicar sus derechos, y también, por supuesto, cómo operan las injusticias en torno a nuestros estudiantes y en general a la comunidad. ¿Sí? Aquí no hay, lo que se entendió del diálogo es que no hay una injusticia particular que sea solo del estudiante o del... No, sino que es una injusticia que opera transversalmente y que de alguna manera nos lleva a movilizar molestias, sentires súper potentes respecto de aquello. Es decir, una sensación como de insatisfacción, porque muchas de las injusticias de las que habla Paulo Freire muchas veces no dan a lugar o no se pueden resolver, sino que siguen operando, y con toda esta maquinaria tan rápida, sistémica, y cómo funciona, no nos permite tampoco poder resolverla de la mejor manera, ¿sí? Eso por una parte. No sé si alguien de mi equipo quisiera complementarlo, pero más o menos por ahí se llevó adelante esta discusión, que las injusticias siguen operando, que es muy difícil reivindicarlas, transformarlas, a pesar de que están conscientes de que sí se pueden transformar, queda la sensación de que es una tarea súper complicada en la medida que los diferentes actores no cedan. Sienten que también históricamente se han llevado adelante emociones muy críticas respecto a cómo funciona el sistema, pero que sin embargo muchas veces no tienen cabida a esas críticas o no se resuelven de la mejor forma y siguen operando constantemente. Entonces, por ahí más o menos que se llevó adelante esa conversación, estuvo, repito, súper interesante, súper potente, y uno de los principios que más se destacó tiene que ver con la igualdad de diferencias. Todos teníamos opiniones distintas de cómo operaban las injusticias, o algunas más focalizadas que otras. Una desde las injusticias que operan de nosotros como profesorado, ¿no es cierto?, que se han pasado a llevar históricamente muchos de los derechos de los colegas, de los docentes, y que ha costado un mundo, una enormidad, muchas décadas, y que muchas de ellas todavía siguen operando. Se focalizó por una parte ahí, y la otra es que también nosotros, como desde nuestra situación, podemos, como docentes, propiciar y ayudar a que estas realidades puedan ser transformadas, y particularmente con los estudiantes. Y otra cosa, de que también se anunciaba como esta falta a veces de espacios para poder hablar de cuestiones más asociadas a las realidades, como para que podamos atenderlas y entenderlas, y no tan así como maquinar tanto en función de los contenidos como esto de lo disciplinar, de lo meramente disciplinar, sino que también seguir propiciando espacios para que podamos cuestionar la realidad en la que estamos operando, sobre todo con los estudiantes, que ellos entiendan dónde están situados y que esa realidad sí se puede transformar. Eso. Gracias, Gonzalo. Gracias a tu grupo también. Puse yo en el chat que se preparaba el grupo de Angélica. Angélica, ¿quién va a ser el representante del grupo? Me tocó a mí, Ale. Me tocó a mí.
¿Ya? No, pero no digas tipo, diga, yo soy espíritu LPQ, quiero Para terminar el espíritu de algo claro. Bueno, la reflexión en nuestro grupo tiene que ver con la postura que tenía el autor, donde señalaba principalmente que no le parecía posible ni aceptable esa posición ingenua a veces o neutra de las personas. Hablaba ahí de algunos, bueno, del físico, del biólogo, del sociólogo, el matemático, o el profesor, o el profesional de cualquier disciplina, en donde decía que no le parecía esa forma neutral de afrontar la vida, las crisis sociales o, bueno, un sinfín de acontecimientos que están pasando. Y en definitiva señalaba que era importante tener una decisión, una elección, una postura. Y eso se asocia a la transformación final, cultural, social, ¿cierto? Y bueno, también, Marian comentaba lo complejo que era mostrar esa postura frente a los estudiantes también. Lo difícil que era mostrar tu postura, ¿cierto?, política o social, o tu descontento frente a los estudiantes, que igual es importante reflexionarlo. Y por último, lo que me recuerdo, también la Lisi comentaba la responsabilidad que tenemos nosotros también de acompañar a los estudiantes en entregar esa primera contención cuando tengamos que volver después de todo esto. ¿Cómo vamos a tener esa responsabilidad frente a los estudiantes? Porque muchas veces los apoderados, la familia no tienen las competencias necesarias o las herramientas para poder sobrellevarlo. Eso en general, Lale. Súper, súper. ¿Y qué principios visualizaron en el trabajo que se realizó? Te lo dijo al principio, el de transformación. La transformación. Claro. Ya, muchas gracias. Ya. Marcela, ¿quién es el representante de su grupo? La representante soy yo. Ay, muy bien, bienvenida. Sí. Nuestra tertulia estuvo bastante interesante y me gustó muchísimo, ¿no? Porque tuvimos puntos de vista distintos. Claro, una de las cosas que lo hace también diferente es que yo traigo una cultura muy diferente a la que ustedes, ¿no? Y de verdad quizá tengo otra apreciación de las cosas. Por lo menos, particularmente nosotros hablamos un poco sobre lo que era la convicción de enseñar que trae cambio, ¿no? Sabemos que los cambios no son nada fáciles porque los cambios a veces, como dice, son difíciles, ¿no? Y tenemos alguna diferencia entre las opiniones, ¿no? Pero básicamente todos llegamos a la conclusión de que de tomar los aspectos positivos que relata el autor, una de las cosas, por ejemplo, ahí habla. ¿Alguien del grupo puede ir complementando lo de Nuri, que se quedó pegada? Nosotros consideramos que dentro de todo estaban todos los principios presentes. ¿Ya? No sé si me escuchan, pero los veo a todos jugando un 2, 3 móviles, pero consideramos que de una u otra manera estaban todos, ¿ya? Pero el que más había presentado es la igualdad de las diferencias, el diálogo igualitario, ¿ya? Porque a pesar de todo, ¿ya? Valoramos lo que opinó cada uno, a pesar de que los pensamientos eran muy diversos, ¿ya? Ya. Y incluso se habló de cuánto del lenguaje que usaba el autor era violento o no. Hasta dónde podíamos ver, por ejemplo, cuando se habla de rebelión, cuando se habla de revolución, cuando se habla de esas transformaciones, hacia dónde están enfocados. ¿Ya? Solo en un ámbito, solo en varios, cuando se nace y se habla a partir de las injusticias,
¿Cómo lo enfocas tú eso en el aula? ¿Cómo le dices tú eso? Entonces ahí, en esa parte del principio del diálogo, fue donde mostramos diferencias, pero aún así las aunamos. Gracias, Marcela. Gracias a la Nuri también. Qué pena que se haya cortado. Sí, pero muchas Parece gracias. que desapareció. Hay temas de conexión. Ya, mi grupo, y finalizamos con el grupo de Luciano. Bueno, buenas tardes, colegas. Fui escogido democráticamente para dar, Hola. para dar algunos comentarios de nuestro grupo. En realidad, en lo general yo concuerdo que esto es lo rico que tienen las comunidades de aprendizaje, porque uno puede desarrollar en ella todos los principios, ¿cierto?, que hemos estado trabajando. En este caso, nosotros tuvimos un diálogo igualitario y a su vez se vieron la diversidad, y a través de ella, ¿cierto?, de esta diversidad pudimos aprender. Podemos mencionar que en nuestro grupo estaban docentes de lenguaje, de historia, estaba nuestro director, entonces, pero tuvimos una bonita reflexión, una interesante reflexión, y pudimos dialogar en forma igualitaria. Sin lugar a duda que esta reflexión se basó en varias cosas. No recuerdo todas las partes del texto que citamos, pero muchas de ellas se basaban justamente en que, en el fondo, todo cambio es difícil, pero se puede hacer. Y cuando hablamos de que se puede hacer, no nos referimos solamente, en este caso, al proyecto educativo, sino que también nosotros tenemos proyectos en nuestras vidas, proyectos religiosos, proyectos familiares, pero si nosotros tenemos la convicción, la certeza, lo podemos lograr. Esto incluso tiene que ver con la definición que uno puede ver, en este caso. La fe se dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso justamente, en el fondo, yo lo asocio mucho, bueno, a la educación. Nosotros aspiramos a algo con nuestros alumnos, soñamos, y tenemos que creer en ello, en nuestro proyecto educativo, en nuestra visión. Es una aspiración, por lo tanto, esta transformación como sueño, nosotros podemos ver que la podemos lograr a través de la educación. En algún minuto podemos señalar que la educación justamente es, en este caso, la herramienta, la palanca para cambiar, ¿cierto?, la vida, el entorno. Y por ello, pero no es cualquier tipo de educación, sino que es algo crítico. Nosotros tenemos que, en todo momento, y cuando como somos docentes, pedagogos, no sé qué palabra nos gustó más en esa ocasión, en este caso tenemos que usarla de manera crítica para hacer un cambio, pero un cambio social. Y también salió esa palabra, que la rebeldía para llegar a la revolución. Por lo tanto, en definitiva, como dice el texto, tenemos que tener la convicción, la certeza, justamente que lo podemos lograr, que podemos transformar, ¿por qué no?, la vida, transformando realidades. En algún minuto fue. Eso es. Muchas gracias, profesor. Y quedamos con el grupo de Luciano. Acá, representante Jason. Ya, súper. Vamos, Jason. Bueno, uno de los aspectos más importantes es el diálogo igualitario que se da en un tipo de trabajo como el que estamos realizando. Igualitario, ¿por qué? Porque al final todos podemos tener diferentes visiones y construimos una idea o una conclusión. Y llegamos básicamente a la misma conclusión, que es lo que ya todos más o menos han dicho: el cambio no es fácil. Yo creo que cambiar las cosas no solo a nivel educacional, porque, y esto hablo a título personal, creo que lo educacional no tiene que ver con lo educacional, tiene que ver con otras cosas que están más arriba. Cuando tenemos modelos que golpean a la sociedad de manera brutal como lo hacen, obviamente la educación se ve resentida. Entonces, para mejorar la educación o para cambiar la sociedad, son diferentes los actores.
Y nosotros somos un grupo de actores súper importante que estamos trabajando con niños. Por ello tenía una visión, y la sigo manteniendo, que es súper difícil cambiar las cosas hoy, pero se podrían cambiar para mañana. O sea, para que cambie esto, las generaciones futuras son las que tienen en sus manos un cambio positivo, no solo a nivel educacional, sino que a nivel social. El tener un país más equitativo, más igualitario, en donde nos podamos escuchar todos manejemos la misma información. O sea, para lograr eso, nosotros como profesores somos un agente de cambio, como lo dice Freire. ¿Nos educamos para qué? ¿Estudiamos para qué? ¿Para seguir siendo parte de lo mismo? ¿O para hacer esa revolución bonita que es a través de la educación? Entonces, ¿podemos generar nosotros, profesores, como cambio dentro de los niños? Sí, lo podemos hacer. ¿El cambio es ahora? No, difícilmente el cambio se ve ahora, pero se pueden hacer cosas para que el día de mañana las generaciones se hagan cargo de un país y de una sociedad para que sea más justa. Entonces, ese es el rol que nosotros tenemos como profesores, y si ese rol, los profesores o los educadores, que tenemos niños que están en formación, no lo asumimos todos juntos, la tarea es más difícil aún. O sea, lo ideal es que los profesores unamos criterios y trabajemos ¿para qué? Para generar cambio. Pero eso significa que todos tenemos que estar en la misma sintonía, porque si no el trabajo se hace mucho más difícil. En el fondo es como eso, lo que se trabajó en el grupo. Gracias, Jason. Bueno, para finalizar esta parte de la tertulia, agradecer a cada uno de ustedes por la participación, por la reflexión que se provocó en los grupos y fuera de los grupos también, y la capacidad que tuvimos todos para dimensionar y para visualizar los principios que esta tertulia nos acaba de aportar a cada uno de nosotros. Espero que se vayan con este trabajo, que sigan reflexionando, que sigan haciendo lo propio, el tema de la transformación, de que somos capaces de hacer muchas cosas, y me quedo con las palabras de Jason, que lo podemos hacer. A lo mejor ahora no es el tiempo, pero sí lo podemos hacer. ¿Ya? Así que muchas gracias por la participación de la tertulia. Le voy a dar el pase a Angélica con respecto a cómo va a ser la dinámica durante estos próximos consejos, y también a Gonzalo porque nos quiere pedir un favor con su tesis, ¿ya? Así que, y con eso estaríamos terminando. Sí. Yo ahora me despido porque hasta aquí llegó mi parte, así que muchas gracias, colegas, por haber participado.